Muy bien, esta es nuestra cápsula 9 de Apocalipsis. Siempre es un placer estar con ustedes. Y hoy tenemos noticias que estaban anunciadas hace casi 2000 años y que ahora estamos viendo. El pasado 18 de mayo vi una noticia en donde Mastercard lanza tecnología que te permite pagar con la cara o la mano en las tiendas. El programa ya se puso en marcha en 5 supermercados que se llaman San Marché, no sé cómo se pronuncia en portugués, pero eso están en Sao Paulo, Brasil. Y Mastercard dice que planea implementarlo globalmente a finales de este año. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16, dice lo siguiente con respecto a lo que les acabo de dar de noticia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, así que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya está la tecnología para hacerlo, así que todo se está preparando para esos 7 años de tribulación que vendrán sobre el mundo entero. Nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, no viviremos esos 7 años en donde se probará a los moradores de la tierra. Así que estamos cada vez más cercanos a los acontecimientos. Recordando la cápsula 8 de Apocalipsis, dividí este versículo 7 en la cápsula 8 y en esta cápsula 9. Y recordando el versículo 7 de Apocalipsis dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es la tercera vez que va a venir Cristo. La primera vez vino a pagar por nuestras faltas. La segunda vez es en el arrebatamiento. Y en los días de Cristo, muchos judíos creyeron que Jesús era el Mesías, pero es un hecho que a través de los siglos, la nación tal cual, el pueblo de Israel, sigue esperando al Mesías. Qué trampa la del diablo torcer la verdad, engañarnos para que no descubramos el amor de la verdad ni podamos entender la propuesta de Dios. Yo no sé si en esta cápsula, es la primera vez que tienes la oportunidad de acercarte a las palabras de Dios. Pero quiero decirte que por naturaleza vivimos una mentira. Las mentiras que nosotros mismos vamos construyendo y los engaños que a través de filosofías y religiones vamos haciendo nuestros. Y que además se convierten en nuestra esperanza para la eternidad. ¿Tú te imaginas el dolor que representa darte cuenta que fuiste engañado? Esa es la manera como está reaccionando en este momento no solamente el pueblo de Israel, sino también el resto de la humanidad, como dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 7 del capítulo 1. El pueblo de Israel está experimentando el cumplimiento de algo que Dios anunció al final de los tiempos. Después de pasar los 7 años terribles de la gran tribulación, donde 2/3 partes de los habitantes del mundo, incluyendo los judíos, van a perder la vida. Esta tercera parte, este remanente que quede al final de los 7 años de la gran tribulación, nunca se imaginó que Dios les daría una oportunidad final de poder verlo, de poder mirar a quien traspasaron y la oportunidad de volver a nacer y creer en Él. Esta oportunidad Dios la va brindando a través de la vida a todos los hombres, como dice el pasaje, que van a llorar como quien pierde el primer hijo. Creo que para todos los que tenemos hijos, no hay un tesoro más valioso que ellos. El dolor de perder un hijo es indescriptible. Cuando Dios describe el dolor que tendrá la nación de Israel, será solamente comparable con una pérdida de esas características. Estamos hablando de algo que va a pasar en el futuro. Si hacemos una recopilación de todos los eventos en este momento, estamos esperando que ocurra el arrebatamiento. La iglesia será arrebatada
y se reunirá con todos los creyentes de todos los siglos, e irán al cielo a celebrar durante 7 años un evento llamado las bodas del Cordero, que se describe en el capítulo 19 de Apocalipsis. Los habitantes que queden en la tierra van a vivir una tragedia, la peor tragedia de su historia. Dice la Escritura que el hambre que reinará en el mundo será como nunca la humanidad ha vivido, que los hombres vivirán en un sistema político gobernado por un líder sin compasión por el ser humano, ni por su semejante, que llevará la peor crisis que la humanidad ha vivido jamás. Este líder provocará una serie de guerras y conflictos que hundirán a la humanidad en una tragedia como jamás se ha experimentado, y se combinará con elementos naturales: terremotos, conflictos de devastación total, en donde los millones morirán de una forma como nunca el hombre lo ha visto. ¡Qué noticias!, ¿verdad? Bueno, ese es el ser humano que no quiere a Dios en sus vidas. Se deleita en sus mentiras, propone soluciones que no solucionan nada, abriga esperanzas que no tienen fundamento alguno y se aventura a seguir adelante por la vida con todo el desafío que significa vivir, y no solo esto, sino enfrentar la eternidad basada en sus mentiras. ¿Te imaginas despertar en el infierno sin esperanza y descubrir que fuiste engañado? Nada más que ahí será demasiado tarde. La Biblia dice que en ese momento estará a punto de arrancar la última guerra que se pensó que se podría vivir, donde la humanidad estaría a punto de autoaniquilarse. El libro de Apocalipsis enseña que los dos frentes o los dos bloques militares más poderosos que van a haber en ese momento en la tierra, uno va a ser el occidental, que va a ser Europa, y del otro va a ser el oriente, China y los demás países, que todos entendemos lo que dice la Escritura. Va a ser un conflicto militar, la hegemonía del mundo. ¿Y tú sabes quién ganaría una guerra de este tipo? Pues nadie. Sería prácticamente la autoaniquilación. Cuando esté a punto de ocurrir este evento que se llama Armagedón, Cristo vendrá, y la Escritura dice algo que no puedes comprender. Estos dos bloques militares, al ver venir a Jesús, en lugar de rendirse delante de Dios, ¿sabes qué harán los hombres? Apuntarán sus potentes armas a la persona de Jesucristo para intentar destruirlo de manera absoluta. Lo que destruyeron en su corazón, en su propia ceguera, está el engaño del diablo, que los hombres piensan que pueden luchar contra Dios y que pueden ganar esa batalla. No, cuando un hombre lucha contra Dios, el único derrotado es él mismo. Quiero invitarte aquí, si no has vuelto a nacer, le des la oportunidad a Dios de cambiar tu vida. En el pasaje que estábamos viendo de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿A qué se refiere con esto de espíritu de gracia y de oración? Se refiere a un trabajo del Espíritu Santo, donde de manera gratuita Dios invita a su pueblo a reflexionar. En lugar de seguir en esa mentira, en ese engaño y en esa rebelión, el hombre abre los ojos y se da cuenta que ha sido absurda esta batalla, que lo único que ha provocado es una pérdida irreparable. Todo lo que pudo haber sido ganancia en la vida se perdió por la mentira en la que ellos vivieron. Y en este momento, en lugar de ser condenados por su rebelión y por su actitud hacia Dios, Dios nos invita a través del trabajo de Él en sus corazones, gratuitamente, no por mérito alguno, simplemente por la decisión de Dios, nos invita a volver a nacer y al arrepentimiento. ¿Qué es eso de volver a nacer? Bueno, lo que Dios hace cuando una persona decide aceptar ese trabajo gratuito, es decir, cuando yo hablo de gracia, hablo de algo que Dios hace, no porque lo merecemos o porque lo hemos ganado a través de nuestras acciones. Es algo que Dios hace porque te ama, que nada tiene que ver con tus acciones. Tus acciones lo único que harían sería condenarte, pero su amor ha decidido pasar por alto tus pecados y los míos para salvarte. Así que la salvación es algo que Dios hace gratuitamente. En este momento, aunque no lo vemos, la humanidad está viviendo un tiempo de paciencia de parte de Dios. Todavía no comienza la gran tribulación. Todavía no comienza este juicio que vendrá sobre el mundo entero.
Muchos pueden pensar que a lo mejor estamos cerca. Sin duda alguna, estamos cerca. Pero todavía estamos en tiempo en donde Dios está esperando que te arrepientas, que vuelvas a nacer, que aceptes el perdón que Él logró para ti y para mí en la cruz y le permitas a Él entrar a vivir a tu corazón. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Un tiempo de paciencia de parte de Dios. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo está trabajando en todos los habitantes de este mundo, tratando de hacerles ver la necesidad de arrepentirse. Es decir, estar dispuestos a que Dios pueda cambiar sus vidas. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Convencerte de que has vivido mal. En segundo lugar, convencerte del carácter de Dios, que Él es justo, hace justicia, pero en lugar de hacerla sobre ti, en la eternidad, en un lugar llamado infierno, por amor a ti, mandó a Cristo a morir por tus pecados y por los míos. En su justicia, Dios hizo justicia de la manera que nunca nos imaginamos. Aceptar que una persona inocente pagara por el culpable que somos tú y yo. Así que quiero decirte que aunque el pasaje le recuerda al pueblo de Israel lo que ellos provocaron directamente en el cuerpo de Jesucristo, su crucifixión y que su costado haya sido traspasado, quiero decirte que los que traspasamos ese costado, los que lo llevamos a la muerte, fuimos todos los hombres. Él murió por ti y por mí. Aquí está hablando de un momento concreto. Entonces, se está acercando al resto de su pueblo que está viviendo la peor tragedia que te puedas imaginar. Si tú oíste hablar del holocausto que provocó Hitler en la Segunda Guerra Mundial, todavía la nación judía ignora que va a vivir una tragedia peor. La que estás escuchando en su final. Se encuentran prácticamente sin esperanza, amenazados de muerte de manera absoluta. Y antes de que todo termine, Dios viene con las nubes y dice la Escritura cómo Dios concentra en algunos versículos la atención sobre su pueblo. Y la atención sobre el resto de los hombres no quiere decir que Dios discrimine. De ninguna forma, solamente Israel se va a dar la oportunidad de creer. Hoy tienes la oportunidad de volver a nacer, de creer, de invitar a Cristo a vivir a tu corazón. El pasaje dice que Dios derramará a todos ese remanente que sobrevive a la tragedia de este episodio tan terrible que vivirá el mundo en ese momento. Ese remanente cederá ante el trabajo de Dios y reconocerá sus pecados, reconocerá su culpa, admitirá que fue lo más absurdo vivir en la mentira, y entonces dice el pasaje que Dios no solamente va a derramar gracia sobre ellos, reconoce que somos culpables. No es fácil para el hombre reconocer que fallamos. Es una de las acciones más difíciles para los seres humanos. El hecho de que el hombre por naturaleza no es alguien que con toda facilidad reconozca sus faltas. Sin embargo, en este trabajo de Dios, promete que va a socorrerte. En este momento Dios está llevando a pensar en lo que has hecho mal, pero no para condenarte. Solamente te está invitando a que reconozcas que lo que hiciste fue equivocado. Y no solamente se va a limitar, como lo está haciendo en el futuro, en este pasaje que describe el profeta Zacarías, sobre toda la nación. La nación está llorando. La nación se da cuenta de la pérdida. Esto no es fruto de su propio autoexamen. Esto no es fruto de su propia voluntad. Nuestra voluntad nos llevó por un camino completamente opuesto a Dios. Es el trabajo de gracia al que ellos se están sometiendo, y es el amor de Dios que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de salvación. Este es el espíritu de oración que Dios derramará sobre la nación de Israel, que Dios está derramando en diferentes partes del mundo en este momento. Hay muchas personas en el mundo que están decidiendo abandonar sus caminos para tomar el único que puede llevar al cielo, el único que puede llevar a la vida eterna, el único que puede satisfacer el corazón del hombre. El camino se llama Jesucristo. Él es la verdad y la vida. Es el único que te puede llevar al Padre, que te amó de tal manera que aceptó que su Hijo muriera por ti. Qué increíble ver esta acción que Dios llevara a cabo al final de la gran tribulación,
ahí en la tierra de Israel, dice la Escritura que Jesús exactamente va a llegar al monte de los olivos. Y eso está en el mismo Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4. Y dice así: se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, ya te puedes imaginar lo que aquí se describe con palabras. El impacto, el cataclismo que provocará que un monte se parta a la mitad, que una parte vaya de oriente a occidente y la otra de norte a sur, solamente por la acción de Jesús de colocar sus pies. Pero este valle que se está formando en este momento que acabo de leer, quiero que veas la escena. Primeramente mirarán al que traspasaron. Se darán cuenta que es la persona que llevaron a la cruz y entenderán que fueron engañados y robados del tesoro más grande que es la relación con Dios. Pero todavía hay vida. Todavía tienen la oportunidad de invitar a Cristo a vivir a sus corazones. La pérdida fue tremenda, pero no absoluta. Así que en este momento ellos responden a ese instante donde Dios está extendiendo su mano para que su pueblo, el pueblo al que le depositó la palabra de Dios, el pueblo del cual vino el Mesías, el pueblo de los profetas, el pueblo de la Biblia que engañado se perdió de esa oportunidad, ahora no va a perder. Ha decidido reconciliarse con Dios. Esto que tú ves ocurriendo en el futuro es un contraste con lo que está ocurriendo con el resto de la humanidad. El resto de los hombres está pensando que puede destruir a Dios. El resto de los hombres está pensando que puede vencer al Todopoderoso. Qué profunda puede ser la mentira que los hombres llegamos a vivir engañados de tal manera que siendo una creación y podamos llegar a creer que podemos luchar y podemos vencer al Creador, esto es un absurdo. Durante toda tu vida puedes vivir como quieras, pero tarde o temprano Dios se presenta para advertirte de la eternidad, para decirte que hay un perdón y una salvación. Y esta gracia y este espíritu de oración, Dios lo derrama por toda la tierra desde el día en que se levantó de los muertos, desde siempre invitando a los hombres a que lo puedan conocer. Este día, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aprovechar la oportunidad que Dios te está brindando? ¿La oportunidad de reconciliarte con Él? Todo el tiempo que has vivido sin Dios ha sido una pérdida. Quiero decirte que cuando hoy Cristo te puede dar la recompensa de vivir para Él, si le entregas tu vida. Dios tiene un plan para tu vida y Dios quiere cumplirlo en tu corazón. El futuro es gigantesco. Como lo dice en la misma expresión, es eterno. Si quieres volver a nacer, ¿qué oportunidad te está dando Dios al revelarte de manera anticipada lo que va a ser al final de estos 7 años de juicios que vendrán sobre el mundo entero, donde la humanidad vivirá el liderazgo político de un hombre sin escrúpulos, verdaderamente lleno de maldad, que llevará a la humanidad a vivir el peor momento de su historia, que llevará a la humanidad a donde todos los líderes que finalmente han intentado gobernar este mundo han llevado a sus seguidores a guerras, a autoaniquilación, a destrucción. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, solamente quedó un testimonio de destrucción atrás del comportamiento humano. Todavía viene lo peor, dice la Escritura, y no es culpa de Dios. La humanidad se ha independizado del Creador y en este momento has visto a alguno de los líderes de este planeta invitando al resto de los hombres a buscar a Dios. Las soluciones las están buscando en laboratorios, en propuestas, en planes, en todo menos en una búsqueda del Creador, pero la decisión es individual. Dios está cruzando en su camino y esa es tu oportunidad. Así que no es culpa de Dios, es culpa del hombre que siempre termina de la misma forma destruyendo, viviendo mal y no alcanzando de ninguna manera lo que esperaba de la vida. Y lo peor está después de la muerte. El resto de los hombres harán lamentación porque será una lucha infructuosa. ¿Quién podrá vencer a Dios? Dice la Escritura que con el aliento de su boca, estas dos grandes potencias que han concentrado los mayores ejércitos que jamás habían reunido para una batalla en el mundo, simplemente serán destruidos
y abrirán sus ojos en una eternidad sin Dios. No cometas el error de dejarte llevar por tu incredulidad. Quiero decirte que puedes creer, no porque está en ti creer, sino porque le puedes dar la oportunidad a Dios de entrar a vivir a tu corazón. Y Él se encargará de darte la fe verdadera. Termino la charla de esta cápsula número 9, de este versículo 7 del primer capítulo del Apocalipsis, que incluye una gran lección de todas las profecías del Antiguo Testamento. Termino tal como termina el profeta Zacarías, confirmando que aquel día los descendientes de Israel se darán la oportunidad de volver a nacer y de invitar a Cristo a morar en sus corazones. Así que tienes en este momento la oportunidad de reconocerlo y aceptar su gracia derramada en tu vida, de saber quién es el que murió por ti para evitar que tú tengas que pagar en la eternidad separado de Dios. Si tú quieres invitar al que has visto el día de hoy, así como yo lo vi hace 37 años, cuando me hablaron de Jesucristo y lo que había hecho por mí. Ese día tomé la decisión más importante de mi vida. Así que si tú también la vas a tomar, yo te puedo guiar en esta breve oración. No tienes que decir nada en voz audible, sino en lo profundo de tu corazón dirigirte a Dios. Vamos a orar. Dios, en este día que sé que me has dado esta oportunidad, te doy las gracias por entender que tú eres Dios y que por tu amor tú fuiste a pagar a la cruz. Gracias por poderlo ver. Y en este momento quiero abrirte la puerta de mi vida y entre, Señor Jesús. Quiero, con todo mi arrepentimiento de todas mis faltas, te acepto como Salvador. Acepto que seas el Rey sobre mi vida, que tú me guíes y que me hagas esa persona que tú quieres hacer de mí. Todo esto te lo agradezco por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tú hoy lo aceptaste, ten seguro que eres una persona nueva, que la gracia de Dios está sobre tu vida, que vas a pasar una eternidad al lado de Él, ya no separados, con un plan maravilloso que va a comenzar cuando partamos de este mundo para estar eternamente al lado de Él. Muy bien, pues terminamos la cápsula 9 y nos vemos para la cápsula número 10.